Buenas noches, queridos hermanos. Es muy especial para mí estar de nuevo con ustedes. Acompáñame a orar para que Dios esté en control de este tiempo y podamos comenzar el estudio de la palabra del día de hoy. Padre Santo, agradecemos tanto, Dios, este día, esta noche, porque tú eres un Dios bueno, un Dios especial. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo, por quedarte en control de todas las situaciones, malas, buenas, Señor. Tú eres un Dios que nos cuida, que nos amas. Gracias por la iglesia, Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas, por sus hijos, Señor. Y queremos, Dios, que tú nos ayudes esta noche a que la palabra hable, Dios, a que la palabra sea interpretada por usted, mi Dios, que usted utilice la escritura para hablar a nuestros corazones, Señor. Quédate en esta noche, Padre, ayúdanos tanto a entender tu palabra, por favor, que el Espíritu Santo esté en control de todo esto, de todo este tiempo, y también quédate en la tecnología, mi Dios, que todo esté funcionando bien. Y pues quiero agradecerte todo esto a través del poderoso nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos el día de hoy a continuar con el estudio de Corintios. Este día vamos a estudiar la primera carta de Corintios en el capítulo 11 y vamos a analizar los versículos del 1 al 16. Si tú eres de los que anotas, esta clase se llama Autoridad y Sujeción. Ahí por si tú eres de los que anotas y podamos pues escudriñar la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Bueno, vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Acompáñame ahí a los versículos 1-6. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuando me alegro que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. Bueno, Corintios, si tú has seguido la serie completamente y leído y ahí ha hecho anotaciones, Pablo escribió esta carta a los Corintios porque había muchas necesidades en la iglesia. Entonces, principalmente este capítulo, estos versículos, habla acerca de una controversia acerca de la adoración. En Corintios, Pablo hace tres divisiones muy concretas, que es lo que es la alabanza o la adoración o el culto de la iglesia. Lo segundo es, más adelante en los otros capítulos vamos a estudiar, es la Santa Cena. Y el tercer punto son los dones del Espíritu. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque Corintio estaba pasando por una gran necesidad y esto era una controversia. Realmente se puede conceptualizar a la época en que fue escrito o que fue escrita esta carta por Pablo, ya que en ese entonces se acostumbraba a que la mujer vistiera de cierta manera para la sociedad. Pero más que entrar en esas controversias de vestimenta o de cómo era el entorno en ese entonces, vamos a analizar más bien lo que Pablo quería enseñar a los corintios. De hecho, comienza, si tú te das cuenta, comienza, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y a veces hasta tú dices, ¿por qué comenzó con ese versículo?
Pero sin duda, como fue una carta escrita por Pablo, muchos años después se hicieron los versículos y los capítulos. Y bueno, aquí es algo que a lo mejor no sé si te has preguntado, ¿no? ¿Por qué inicia así y después comienza con otra instrucción? Pero es más que nada por eso, porque al ser una carta y después pasar por los eruditos o los estudiosos de la Biblia y tiempo después hacer los versículos y capítulos, este capítulo en especial comienza con esto. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ustedes pensarían que Pablo es muy jactancioso, ¿no? O dirá, oh, pues, ¿cómo se atreve a decir eso, no? Si es un hombre. Pero realmente sí, hermanos. Pablo vivía como Cristo. Y realmente nosotros como discípulos somos impactados por este tipo de personas cuando realmente una persona vive como Cristo. Realmente cuando a ti alguien te compartió o cuando tú has visto a un hermano que vive como Cristo, la verdad es que te da mucha esperanza, te llenas de fe. Y Pablo, a través de estas cartas, él trataba de exaltar eso, o sea, no ver a Pablo, sino cómo él vivía imitando a Cristo, o sea, su amor, imitando todo lo que Cristo enseñó. Empezando del versículo 2 al 6, hay un estudio que nosotros tenemos que analizar muy profundamente, ¿no? Dice, cuando me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití, pero algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Este versículo es fundamental para el seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden, pues tiene que haber una cabeza. Y dice aquí que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Entonces, realmente nosotros somos el reflejo de Cristo. ¿Te has puesto así a analizar tu vida? Realmente, si nosotros reflejamos a Cristo, es una pregunta muy fuerte, porque muchas veces nosotros fallamos o nosotros tenemos luchas con nuestra carne, pero sin duda dice la Escritura que la cabeza es Cristo. Entonces, Cristo al ser nuestra cabeza, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y lo más fuerte es lo siguiente, ¿no? Dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Pero aquí Pablo enfatiza la cabeza de la mujer, no de las mujeres. Ajá. Y sin duda, los que son detractores de la palabra de Dios toman estas escrituras como, ah, ya ves, Pablo es misógino, la Biblia es machista, pero no, no, sin duda Dios tiene un orden. Si tú sigues a Jesús como hombre, y aquí hace alusión un poco al matrimonio. No nos vamos a meter mucho en eso en otros capítulos, pero sí es una alusión al matrimonio, porque en un matrimonio debe de haber un liderazgo. O sea, y esto es, ¿por qué? Porque es un orden. O sea, siempre debe de haber un liderazgo. ¿Te imaginas si no hubiera un liderazgo? Todo sería un caos, un desorden. Pero Dios en la perfección, Dios en su mente, Él quiso que el hombre fuera cabeza de la familia. Pero hacer que nosotros cabeza de familia, pues tenemos también nosotros que reflejar a Cristo y la mujer o la esposa también reflejar a través de nosotros a Jesús. Pero eso no es como sometimiento o no, tú te tienes que someter, ¿no? Tú tienes, porque dice la Biblia, no, no, o sea, es un orden. Por ejemplo, si tú como cabeza quieres llevar a tu esposa a pecar, ahí tu esposa tiene la autoridad de decir, ¿sabes qué? No, porque eso es malo. Ajá, entonces, no es un sometimiento, más bien es la armonía de que Dios es un Dios de orden y necesitamos un liderazgo. Entonces,
es una gran responsabilidad ser una cabeza y ser como Jesús. Pero sobre todo dice aquí la Escritura, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Vale? Entonces Dios, si te das cuenta, Dios tiene el control de todo. Y si nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas, pues también tenemos a Dios en nuestras vidas. Ahora, es muy especial el poder escudriñar la palabra y descubrir cómo Dios nos quiere hablar, ¿no? A lo mejor otros pueden, como te digo, ¿no? Los retractores de la Biblia o en los debates que muchas veces nosotros tenemos, pueden sacar de contexto, pero sin duda no, porque no han leído toda la escritura, todo, o sea, puedes sacar en contexto algunas cosas, pero si tú analizas la escritura como la hemos estado analizando, tú descubres que no, que Dios tiene un orden. Entonces dice más adelante, ¿no? El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza. Y si ora profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. A lo mejor estás pensando, ay, pues esto está muy enredado, ¿no? Pero sin duda, Pablo escribió la carta en ese contexto en donde vivían. Si tú has, por ejemplo, leído algo de los griegos, de los romanos, en ese entonces, el que tú, el que tú te raparas o que una mujer se rapara la cabeza o no se cubriera, era símbolo de, pues, de rebeldía de una mujer. Entonces, y era mal vista en ese tiempo en la sociedad. Y sin duda, nosotros no podemos poner reglas o ciertos tipos de reglas para, para poder decir, ah, pues estas reglas son y con estas reglas vas a ser tu santo. No, eso no quiere decir la palabra. Son cosas que Pablo tuvo que hacer para los corintios para que ellos pudieran tener armonía. ¿Ok? Vamos a una escritura para que veamos lo que realmente quiere decir Pablo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Sin duda, nosotros tenemos la palabra y la palabra nos habla, ¿no? Dice que todos somos uno con Cristo. Todos los que aceptamos a Jesús, a Jesucristo en nuestras vidas, Él es nuestra cabeza de ahora en adelante y Él nos rige. Entonces vayamos a los siguientes versículos, que es del 7 al 10, y dice, el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cuidarse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. De nuevo, si nosotros llevamos ese contexto a una regla religiosa en esta actualidad, pues eso nos da santidad. O sea, tú ponte a pensar, ¿realmente una regla así si la aplicamos, eso te lleva a estar bien con Dios? Yo creo que no. Yo creo que Pablo aquí fue más también como te digo, para, para controlar, para armonizar a la iglesia. Pero aquí la escritura dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Si tú vas a Génesis, dice Génesis que Dios nos hizo a su semejanza. Pero ¿de dónde salió la mujer? También salió del hombre. Entonces también la mujer es un reflejo de Dios, porque fuimos creación de Dios. Y aquí no es tanto de, como yo te decía, ¿no? De someter a la mujer, no, al contrario. Las mujeres pueden hacer cosas más grandes que nosotros. Realmente ahorita en la actualidad, las mujeres ya tienen mucho peso, mucha decisión, pero
pero Dios en armonía, Dios en el núcleo familiar, quiere que el hombre tome ese liderazgo. Por eso la clase dice, es la autoridad y la sujeción. Dios quiere que nosotros respetemos una autoridad, que respetemos la autoridad. Y no es una manera de ahora, de la época que vivimos, ¿no? Si tú te has dado cuenta, los movimientos feministas, que realmente son respetables, pero también necesitamos un orden, necesitamos tener una autoridad. Entonces, en un núcleo familiar la autoridad es el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya una autoridad para que en la familia no haya caos. Y sin duda, como yo te digo, la mujer es el complemento. O sea, la mujer nos apoya, nos ayuda, nos genera paz a nosotros también. Y podemos nosotros tener una gran armonía en el núcleo familiar. Y, y por esta razón, pues deberíamos estar muy agradecidos con Dios, porque sin duda nosotros tenemos como familia reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Te imaginas si no, cuando una familia, la cabeza, el líder espiritual no refleja a Cristo? Es un caos. De hecho, las mujeres lidian con eso, pero la mujer que respeta al hombre es bendecida también. O sea, Dios tiene un plan increíble para la familia, y más que nada en estos tiempos debemos defender mucho a la familia, porque hay muchas ideas que sacan de contexto lo que es el núcleo familiar. De hecho, la sociedad está basada en las familias, y familias sanas, familias en paz, son familias poderosas. Y te imaginas más nosotros conociendo la palabra, nosotros siendo el reflejo del Maestro Jesús. Cuando uno conoce a Jesús, nosotros tenemos que reflejar ese conocimiento con nuestras vidas, y sobre todo en nuestros núcleos familiares. Eh, el versículo 10 dice, por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Ese versículo a lo mejor para muchos es muy extraño, ¿no? ¿Por qué Pablo mete a los ángeles? Y otros estudiosos dicen que tal vez son ángeles caídos, o hay mucha discrepancia, pero sin duda la Biblia habla que los ángeles están para adorar a Dios. Entonces, si tú lo llevas al contexto, los ángeles observan, dice la palabra. Entonces, yo creo que los ángeles observan cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos comportamos en ese tiempo de adoración. Es como yo te decía, esta regla es más que nada para una regla de adoración a Dios, porque sin duda, desde el primer versículo estamos viendo cómo Pablo está diciendo que debe de haber una cabeza, que debe de haber una autoridad, para que todo esto tenga una armonía. Y que, por ejemplo, la mujer tiene que ser sujeta al esposo, pero no de una manera autoritaria, sino de una manera respetuosa. Y una mujer, cuando es sujeta a su esposo, es bendecida también y bendice a la familia. Qué increíble, ¿no? O sea, todo tiene una armonía. O sea, si este ciclo se rompe, es algo que rompe la armonía familiar. Y cuando, por ejemplo, las dos partes, por ejemplo, hombre y mujer, no están sometidos a Cristo, pues es un gran caos, es un gran caos. Pero, por ejemplo, si el hombre está fallando y la mujer está enfocada en Cristo, es de mucha bendición para esa familia, o viceversa. Si el hombre está enfocado, igual es de una gran bendición para que la familia no perezca, no caiga en el caos. Vamos a los siguientes versículos, y vamos a terminar del 11 al 16.
Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Es como te digo, Pablo llevaba a la conciliación. Realmente hay muchos temas que la Biblia no toca, pero nosotros tenemos que llevar a conciliar a la iglesia, a ver a Jesús como autoridad, como cabeza. Necesitamos ver con mucha necesidad a Jesús en nuestras vidas. Este es un caso muy peculiar, muy particular, porque por ejemplo aquí maneja Pablo, ¿no? Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza. Como te decía, en esa época, una mujer que no se cubría o que era rapada, era mal vista. De hecho, habían unas sacerdotisas en el templo de Afrodita que se dedicaban a la prostitución. Entonces, esas mujeres eran mal vistas, pero era en el contexto en el que vivían. Ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿qué sería mal visto? A ver, ponte a pensar ahí, analiza. Pero llévalo a la Biblia. Y a lo mejor también hay una controversia. Pero eso no es el tema, hermanos. El tema es de que nosotros veamos que Jesús es la cabeza, que nosotros tenemos que vivir conforme al plan de Jesús. Aquí también podemos decir, ¿no? ¿Quién da? Vamos a hablar algo, por ejemplo, de genética, porque también podríamos ahí entrar en controversia, ¿no? Aquí dice que en el orden dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, analizando el Génesis, todos los demás hombres nacieron de una mujer. Exactamente, todos los hombres nacieron de una mujer y todos provienen de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Pero si vamos a la genética, ¿quién es el que da el sexo en los bebés? El hombre, porque el hombre da X y la mujer solamente da Y en los cromosomas. Entonces es algo que es, como yo te digo, ¿no? Que es algo que tenemos que equilibrar. Pero lo que Pablo quería, o sea, concreto, es que nosotros miráramos a Jesús como autoridad. Si por ejemplo alguien va y quiere hablar contigo, él va con autoridad de Jesús, él va con autoridad de la Biblia, de la palabra. Nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad y no caer en discusiones vanas. En Corintios, pues, en los otros capítulos se habla de la carne, a los ídolos, de controversias de inmoralidad sexual, pero sin duda Pablo siempre llevó a los corintios a ver a quién, a Jesús, a ver a él para lidiar y conciliar los temas. Entonces, yo te exhorto mucho, hermano y hermana, a que tú esta noche tú veas a Jesús como ese líder, a Jesús como esa autoridad. Y que si alguien de la iglesia, parte de la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, va y nos habla con ese amor de Jesús y nos quiere llamar la atención, nosotros nos sujetemos a la autoridad. O sea, nosotros no podemos tener una iglesia también en el caos. Nosotros también tenemos autoridades dentro de la iglesia que tenemos que respetar. Y si hay respeto,
hay amor a quién, a Jesús también, porque Jesús vino a enseñar todo esto. Antes de Jesús no había esto, este tipo de libertad. ¿Por qué? Porque la ley era muy clara con las cosas en el Antiguo Testamento. Pero Jesús vino a qué? Jesús vino a darnos libertad. Pero eso no quiere decir que caigas en libertinaje, porque también estamos sujetos a una autoridad. Hoy te exhorto, hermano y hermana, que te sometas a la autoridad de Cristo, porque sin duda estos tiempos han sido difíciles. A lo mejor no nos conectamos a las prédicas, a lo mejor hemos olvidado de orar, hemos olvidado de leer la palabra, y a lo mejor ahorita tenemos dudas en nuestro corazón. A lo mejor ya ni queremos venir a la iglesia, tenemos problemas, no somos abiertos, pero sin duda, ¿quién es nuestra autoridad? ¿A quién conociste tú, hermano? ¿De quién a ti te hablaron? De Jesús. Y sin duda, nosotros tenemos que seguir sometiéndonos a la autoridad de Jesús. Te exhorto mucho, hermano. La verdad es, hermano y hermana, te exhorto a que te sometas a esa autoridad y que si en estos tiempos tú estás pasándola mal o estás dudando, sométete a Cristo de nuevo, sométete a la cabeza que es Jesús. Y sí puede haber N controversias, N cuestionamientos, pero si nosotros seguimos y reflejamos a Jesús en nuestras vidas, si nosotros reflejamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas, nuestras familias van a ser felices, nosotros vamos a ser felices, nosotros podemos compartir esa felicidad a los que nos rodean y este mundo realmente sería muy diferente al mundo que vivimos. Y de hecho eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos y hablemos de Él. Pues espero que esta noche tú reflexiones y te sometas a la gran autoridad de Cristo en tu vida. Y yo espero que estés muy bien y que te la pases muy bien en esta noche. Y quiero despedirme pues, con un gran abrazo aquí virtual y que estés muy bien en el lugar donde estés. Y sobre todo siempre recuerda que Cristo siempre va a estar ahí para ayudarte. Que estés muy bien, buenas noches y que estemos siempre sometidos a la autoridad de Jesús. Hasta luego, te mando un abrazo muy grande.